Saludos amigos de Geopolítica Actual, volvemos a hacer un apuntes geopolíticos porque esto es un no parar. Hace solo unos pocos días, Larry Johnson nos regalaba uno de sus artículos y se refería esta vez a William Burns, el actual director de la CIA, y sus alucinaciones. Alucinaciones imperiales, por lo demás. Esa extraña sensación de grandeza basada en argumentos peregrinos como mínimo, que se supone que van a terminar en, la tan cacareada derrota de Rusia. Entonces esto nos lleva a otra serie de cuestiones que están ahora saliendo. No vamos ya a comentar lo que le llamó el señor Biden al pobre Putin, porque eso ya entra dentro de una patología gerontológica. Vamos directamente a las sanciones. Sí, amigos, las sanciones continúan. Más sanciones para Rusia. Como funciona muy bien, pues hay que poner más. Y entonces nosotros nos preguntamos una vez más cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Hoy mismo también conocíamos que nuestro amado gobierno español va a destinar 45.000 millones de euros... 45.000 millones de euros a Marruecos, mientras tiene a sus agricultores peleándose con la policía, literalmente, porque se sienten un poco estafados, ¿verdad? Esos 45.000 millones normalmente tendrían que ir a esos agricultores, entre otras cosas, pero ahora hay otros planes. Parece que Marruecos debe ser el lugar donde se le va a dar de comer a los españoles, por lo visto, o quizá no se les va a dar de comer. Y esto nos lleva a otra cosa que también hablábamos hace un par de días. Si primero vino la peste y después la guerra, lo siguiente es el hambre, ¿verdad? Hambre de sugestión, como ya dijimos en una ocasión, pero cuidado, porque también puede ser hambre real, hambre física. ¿Qué demonios es todo esto? El Fondo Monetario Internacional alerta de que la confiscación de los activos rusos congelados podría no ser una buena idea. Vaya, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Todo esto es muy extraño, muy caótico, ¿verdad? El caso es que tenemos una agenda muy famosa, contra la que ahora, entre otros, protestan los agricultores. Ahora nos viene a la cabeza ese agricultor polaco, ¿verdad?, que hacía un llamamiento a Putin para poner orden en Polonia y en Europa. Eso fue gracioso como mínimo, ¿verdad? Y en el apunte gracioso, ¿qué decir del chiste que hace Larry Johnson acerca de los problemas de eyección de los submarinos nucleares británicos, ¿verdad? Ese Trident parece que se quedó más bien en un chicle para la caries, ¿verdad? Pero más allá de los chistes, que son necesarios, vaya que sí son necesarios, el trasfondo es realmente extraño. O quizá no tanto. Scott Ritter nos ha regalado un elaborado informe acerca del señor Navalny, muerto recientemente. Y hemos visto una parafernalia que ya habíamos visto muchas otras veces. La actividad de la NED, esa institución que va regalando democracia por el mundo, pero, casualidad, siempre que regala tal democracia, ocurren grandes calamidades en esos países. La actividad de la CIA, la actividad de los servicios secretos británicos y tantas otras cosas. En el artículo se nos habla de personajes que tal vez conscientemente, tal vez inconscientemente, se han avenido al cambio de régimen en Rusia. El artículo en concreto nos habla del año 2007-2008, pero que ahora parece renacer de nuevo. Ya habíamos hablado hace mucho tiempo, recordarán, de lo que aquel analista geopolítico ahora retirado, Andrei Raevski, llamaba sexta columna. Es decir, un nuevo fenómeno de catalización, vamos a llamarlo así, de el descontento, de llevar por ciertos caminos un descontento que por lo demás es creado por el propio Occidente. Y si no, ¿para qué son estas sanciones? Es decir, la gran esperanza es que estas sanciones consigan enfadar a los rusos y ya después, entre la quinta y la sexta columna,
puedan manejar ese malestar y llevarlo hacia una revolución de color. El artículo es largo, pero vale la pena, porque se ven los detalles minuciosos de cómo se construye a un héroe, porque ahora resulta que interesa que Navalny sea un auténtico héroe, cuando en realidad en el propio artículo se nos dice está bastante lejos de cumplir con los patrones que ahora mismo se venden propagandísticamente en Occidente. Por ejemplo, Navalny dijo abiertamente que, bueno, por decirlo de una manera suave, no le gustan demasiado los musulmanes. Ha estado vinculado a facciones de extrema derecha en Rusia y unas cuantas cosas más que si desean saberlo, pues bueno, tienen que leer ese largo pero interesante artículo de Scott Ritter. Y queremos vincular esto también, aprovechamos para vincularlo con lo que está pasando en Estados Unidos con las inminentes elecciones presidenciales allí y con el cambio también en México. López Obrador se retira, parece que Claudia Sheinbaum va a ser la sucesora natural, por supuesto dentro de unas futuras elecciones en las cuales sería el electorado mexicano el que tendría que decidir, pero las suspicacias, los movimientos, incluso la propia actitud de los partidos políticos, los dos partidos políticos, pero a nosotros nos parece que lo realmente preocupante es Donald Trump. Parece que quisieran llevar la cuestión hacia una revolución de color tal vez también en México, de manera que se preste más a hacer América grande de nuevo, como dicen ellos. Ya saben lo que decimos siempre, para que las cosas vayan bien en los países occidentales alguien tiene que pagarlo. Y parece que en Estados Unidos han tenido de nuevo una iluminación con México. Todo este coqueteo, todo este jugar con la cuestión narco, como si ellos no tuvieran nada que ver con el asunto, los recientes sucesos en Ecuador, el hecho de que ya se utilizó este tipo de narrativa con Venezuela y la situación precaria, ciertamente, del imperio, dan que pensar acerca de México. Sin duda, los mexicanos van a tener que mirar con mucho ojo qué es lo que se cuece, qué es lo que se mueve, para no acabar siendo víctimas una vez más del amigo americano. Pero queríamos ya para terminar vincular todo esto a un fenómeno, como siempre el trasfondo, ¿verdad? Y el trasfondo es que, por un lado, quieren que seamos muy ecológicos en todo el mundo. Todos debemos ser muy ecológicos, pero por otro lado quieren que vivamos en las ciudades. Vivir en las ciudades no es precisamente ecológico ni tampoco sano. Por otro lado, dicen que no quieren que hayan pandemias. Sin embargo, insisten en embutir a cuanta mayor población sea posible dentro de pequeñas ciudades, dentro de cajas de sardinas que arden como si llevaran gasolina, y si no, miren el incendio que hubo en Valencia ayer mismo. Y bueno, tampoco está de más recordar ahora las ciudades de 15 minutos tan cacareadas por la ONU. La cuestión de los agricultores, lo cual nos lleva a ese asunto del hambre, ¿no? La peste, la guerra, el hambre, la muerte. Todo esto queremos invitarles a ustedes a reflexionar acerca de si será o no será lo que ya hemos dicho aquí muchas veces. ¿Será o no será la contratradición? ¿Será o no será que esa agenda tan extraña tiene en realidad pretensiones trascendentalistas, pretensiones proféticas? ¿Y para conseguir qué? Preguntamos nosotros. ¿Qué podría ser más que ese paraíso al revés? ¿Más que esa Jerusalén celeste al revés? En fin, lo dejamos ahí a modo de reflexión y continuaremos con lo que habíamos dicho en el vídeo en el que dimos la cara. Por cierto, aprovechamos para decir que, bueno, nos hemos quedado, la verdad, impresionados con los comentarios. Agradecemos mucho y nos ha llamado la atención el alma que se respira en esos comentarios. Se lo agradecemos mucho, de verdad que sí, nos ha llegado al corazón. Y
nada, simplemente decir que vamos a seguir con una cosa que alguien, de hecho, en un comentario comentó acerca de la concreción de esa nueva civilización necesaria, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto nos quedan estas reflexiones de que un día cualquiera, tenemos noticias más que suficientes como para llegar a conclusiones bien profundas. Nada más, lo dejamos ahí, como decimos siempre. Gracias por adelantado y un muy cordial saludo.